Tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente. Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos. Amén. Salmo 119, versos 47 y 48. Shalom, amada familia en Yeshua y la Torá. Adonai les bendiga grandemente. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Hoy comenzamos el libro de Shemot, Éxodo, con la parashá número 13, llamada también Shemot, que es nombres. En esta porción de la Torá vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 1. Y estaremos viendo 21 temas. Número 1. Los israelitas se incrementan mucho en Egipto. 2. Ascenso de un nuevo faraón. 3. Los egipcios recelan de los israelitas y los oprimen. 4. Faraón ordena a las parteras hebreas arrojar al Nilo a todos los varones judíos recién nacidos. 5. Faraón ordena arrojar al Nilo a todos los varones egipcios nacidos ese día. 6. Nacimiento de Moisés. 7. La hija de Faraón halla a Moshe en una canastilla en el río. 8. Yochebed, madre de Moshe, cría al niño por encargo de la hija de Faraón. 9. Moshe mata al egipcio y huye hacia Midian, al norte del Golfo de Acaba. 10. Moshe en Midian. Las rencillas en el pozo de agua. Yitro invita a Moshe. 11. Moshe se casa con Sifora, hija de Yitro. Nace su hijo Gersón. 12. Adonai atiende las quejas de los israelitas en la esclavitud en Egipto. 13. La visión de la zarza ardiente. Adonai ordena a Moshe liberar a los hebreos. 14. Diálogo entre Moshe y Adonai. 15. Moshe, su esposa e hijos van a Mizraim, Egipto. 16. Sifora circuncida a su hijo en la hostería. 17. Encuentro entre Moshe y Aarón en el monte de Adonai, el monte Sinai. 18. Moshe realiza las señales milagrosas ante el pueblo. 19. Moshe y Aarón se presentan ante Faraón. Faraón incrementa la carga sobre los israelitas, que viene siendo el tema 20. Y por último, el 21. Moshe intercede por su pueblo frente al Eterno. Muy bien, amada familia, pues les recuerdo que estoy leyendo la Biblia Reina Valera versión contemporánea. Bueno, pues oremos. Bendito eres tú, oh Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con las palabras de la Torá. Por lo tanto, le pedimos a Adonai nuestro Elohim que haga placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá por sí misma. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torá a su pueblo Israel,
Y bendito es usted, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, el donante de la Torá. Amén. Amén. Bueno, pues, capítulo 1 del libro de Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Verso 8. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: Como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Verso 13. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: Cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Elohim y no le hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras le respondieron: Es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que las parteras lleguen a ayudarlas. Y Elohim trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Verso 21. Y como las parteras tuvieron temor de Elohim, él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses,
Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto. Colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: «Este niño es de los hebreos». Verso 7. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: «¿Debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti?» Y la hija del faraón respondió: «Sí, ve». Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo». La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, Moshe, pues dijo: «Yo lo rescaté de las aguas». Verso 11. Moshe creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moshe miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro: «¿Por qué golpeas a tu prójimo?». Y aquel respondió: «¿Quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto ya ha sido descubierto». Verso 15. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moshe para matarlo. Pero Moshe huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo: «¿Por qué volvieron hoy tan temprano?». Y ellas respondieron: «Un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas». Reuel preguntó a sus hijas: «¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer». Verso 21. Moshe aceptó quedarse a vivir con ese hombre, y él le dio por esposa a su hija Sifora. Ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: «Soy un extraño en una tierra extraña». Después de mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Elohim. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Elohim. Y cuando Elohim oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Elohim
miró a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3. Moshe cuidaba las ovejas de Yitro su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Elohim. Allí el ángel de Adonai se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moshe miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Adonai vio que Moshe iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: aquí estoy. Adonai le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Elohim de tu padre, soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Verso 7. Luego Adonai le dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moshe le respondió a Elohim: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Elohim le respondió: ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Elohim sobre este monte. Moshe le dijo a Elohim: pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel: el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? Elohim le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Elohim a Moshe: a los hijos de Israel les dirás: Adonai me ha enviado a ustedes. Él es el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Adonai, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad, he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel.
Verso 18. Ellos oirán tu voz, y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán: Adonai, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Eterno nuestro Elohim. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré. Y entonces él los dejará ir. Y yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Verso 22. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ella alhajas de plata y de oro, y vestidos, con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Capítulo 4. Moshe respondió: Va a resultar que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Más bien dirán: Adonai no se te ha aparecido. Adonai dijo: ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: Una vara. Adonai le dijo: Tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moshe huía. Entonces Adonai le dijo a Moshe: Extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido Adonai, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Además, Adonai le dijo: Mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho, y resultó que al sacarla esta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: Vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moshe metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas 2 señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Verso 10. Entonces Moshe le dijo al Eterno: Ay, Adonai, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero Adonai le respondió: ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo Adonai? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Capítulo 4. Moshe respondió: Va a resultar que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Más bien dirán: Adonai no se te ha aparecido. Adonai dijo: ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: Una vara. Adonai le dijo: Tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moshe huía. Entonces Adonai le dijo a Moshe: Extiende tu mano
y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Verso 5. Con esto creerán que se te ha aparecido Adonai, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Además, Adonai le dijo: mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho. Y resultó que al sacarla, ésta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moshe metió otra vez la mano en su pecho. Y al sacarla de nuevo del pecho, ésta estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen, ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Entonces Moshe le dijo al Eterno: Adonai, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar, y mi lengua es muy torpe. Verso 11. Pero Adonai le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo Adonai? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Verso 13. Y Moshe dijo: ay, Adón, por favor, envía a quien debes enviar. Entonces Adonai se enojó con Moshe y le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte, y al verte, su corazón se alegrará. Tú hablarás con él, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo, y con la vara que tienes en la mano harás señales. Verso 18. Fue así como Moshe se fue, y al volver a la casa de su suegro Jetro, le dijo: ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moshe: vete en paz. En Midian, Adonai también le dijo a Moshe: anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moshe la vara de Elohim. Verso 21. Adonai le había dicho a Moshe: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, pero tú le dirás al faraón: así ha dicho Adonai, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Ya en el camino sucedió que, en una posada, Adonai le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Sifora
tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Verso 26. Entonces Adonai dejó ir a Moshe, pero ella dijo: esposo de sangre por causa de la circuncisión. Adonai le dijo a Aarón: ve al desierto a recibir a Moshe. Y Aarón fue y encontró a Moshe en el monte de Elohim, y le dio un beso. Allí Moshe le contó a Aarón todas las palabras que Adonai le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces Moshe y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló de todo lo que Adonai le había dicho a Moshe, y ante los ojos del pueblo hizo señales. Y el pueblo creyó, y al escuchar que Adonai había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5. Después Moshe y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Adonai, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿y quién es Adonai para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Eterno, nuestro Elohim. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moshe y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país, y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Ese mismo día, el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elohim. Verso 9. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron: así ha dicho el faraón, ya no les vamos a dar paja, así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde la encuentran. Pero su tarea no se reducirá en nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo. Los cuadrilleros les apremiaban y les decían: cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Por su parte, los jefes de cuadrilla que el faraón había puesto sobre los capataces de los hijos de Israel azotaban a estos y les decían: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con la tarea de ladrillos, como antes lo hacían? Verso 15. Por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón, y se quejaron con él. Le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da, y sin embargo nos ordenan
hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota, cuando que el culpable es tu pueblo. Pero el faraón respondió: ustedes están ociosos, tan ociosos están que por eso dicen: vayamos a ofrecer sacrificios al Eterno. Váyanse a trabajar, paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Verso 19. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo: no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moshe y a Aarón, que los estaban esperando, les dijeron: que Adonai los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Verso 22. Entonces Moshe se dirigió al Eterno y le dijo: Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, éste ha afligido a tu pueblo y tú no los has liberado. Adonai respondió a Moshe: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Bueno, pues hasta aquí es la porción de la Torá, hasta el capítulo 6, verso 1. Bueno, pues, amada familia, pues continuamos con la porción de la Haftará. Bueno, pues después de habernos deleitado con la lectura de la Torá, ahora vayamos a la Haftará. Leeremos en el libro de Yesiyá, capítulo 27, verso 6, hasta el capítulo 28, verso 13. Viene el día en que Jacob echará raíces. Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará con sus frutos. ¿Acaso Elohim ha herido a Israel como hirió a quienes lo hirieron? ¿Acaso le ha hecho sufrir la misma muerte de quienes lo mataron? Adonai lo castigará en sus vástagos, lo expulsará con un viento recio, como cuando sopla el viento solano. Así será perdonada la maldad de Jacob. Con esto será removido su pecado, con desmenuzar como cal todas las piedras del altar, y con no volver a levantar los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Ciertamente, la ciudad fortificada quedará en ruinas. La ciudad ahora habitada quedará abandonada y solitaria como un desierto. Allí pastarán los becerros, allí se comerán todo el follaje. Verso 11. Cuando sus ramas se queden secas, las mujeres vendrán a quebrarlas y prenderles fuego, porque este no es un pueblo con entendimiento. Por eso no le tendrá compasión su Hacedor, no le tendrá misericordia el que lo formó. Cuando llegue ese día, el Eterno trillará desde el río Éufrates hasta el río Nilo, y ustedes, los israelitas, serán reunidos uno a uno. Verso 13. Cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta, y tanto los que fueron esparcidos en Asiria
como los que fueron desterrados en Egipto, vendrán a Jerusalén y adorarán al Eterno en el Monte Santo. Isaías capítulo 28, verso del 1 al 13. Ay de los ebrios de Efraín y de su corona de soberbia. Ay de su espléndida hermosura. Para esos aturdidos por el vino, no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. Pero miren, el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso como tormenta de granizo, como un torbellino trastornador, con el ímpetu de recias aguas que todo lo inundan y lo derriban por tierra. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. Su espléndida hermosura, que no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle, será como la fruta temprana, la primera del verano, que en cuanto alguien la ve, la corta y se la traga. Verso 5. Cuando llegue ese día, Adonai Sebaot será una corona de gloria para su pueblo remanente. Será una diadema de hermosura. Infundirá en los jueces espíritu de justicia y dará fuerza a los que defienden la entrada de la ciudad. Aunque también sacerdotes y profetas erraron al embriagarse con sidra y con vino, fallaron en la visión y tropezaron en el juicio. Actuaron tontamente, aturdidos por el vino y por la sidra. Todas sus mesas quedaron llenas de vómito y de suciedad. No quedó un solo lugar limpio. ¿A quién quieren enseñar? ¿A quién le imparten revelaciones? ¿Acaso los destetados, a los que han dejado el pecho? Pues salen con su ta, bla, bla, pe, to. ¿Le hablan a este pueblo en lengua extraña? ¿En lengua de tartamudos? Adonai les había dicho: este es el reposo. Hagan reposar a los cansados. Este es el descanso. Pero ellos no quisieron. Por eso el Eterno también les dirá ta, bla, 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 pe, to, hasta que vayan y caigan de espaldas y se rompan los huesos y sean atrapados y llevados prisioneros. Isaías capítulo 29, verso del 22 al 23. Por eso el Eterno, el que rescató a Abraham, dice así a la casa de Jacob: Jacob no será avergonzado, ni su rostro volverá a palidecer. Cuando vea lo que yo voy a hacer en medio de ellos, sus hijos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob, temerán al Elohim de Israel. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso del 1 al 19. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, que era uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. Jeremías recibió palabras del Eterno en el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
también la recibió en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. Verso 4. La palabra del Eterno vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije: ay, Adón, ay, Adón, date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchacho. Pero Adonai me dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer, y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas de delante de nadie, porque yo estoy contigo, y te pondré a salvo. Palabra de Adonai. Verso 9. Y el Eterno extendió su mano, me tocó su boca y me dijo: yo soy el Eterno, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. La palabra del Eterno vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Yirmiyá? Yo dije: veo una vara de almendro. El Adón me dijo: has visto bien. Me he apresurado a poner mi palabra por obra. Por segunda vez, la palabra del Eterno vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y yo dije: veo una olla que hierve y está orientada hacia el norte. El Eterno me dijo: desde el norte va a desatarse el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Yo, el Adón, te digo que estoy convocando a todas las familias de los reinos del norte, y ellos vendrán, y cada uno plantará su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y alrededor de todas sus murallas, y contra todas las ciudades de Judá. Verso 16. Dictaré mi sentencia contra todos los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños, por causa de toda su maldad, porque adoraron a la obra de sus manos. Pero tú, prepárate, disponte y a decirles todo lo que yo te mando. No temas de delante de ellos, porque de lo contrario, delante de ellos te quebrantaré. Date cuenta de que hoy te he puesto contra toda esta tierra como una ciudad fortificada. Te he puesto como una columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce contra sus príncipes y sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Eterno, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo.
Jeremías capítulo 2, verso del 1 al 3. La palabra del Adón vino a mí y me dijo: Ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Eterno: Me acuerdo de ti y de tu fidelidad, cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. Israel estaba consagrada al Eterno. Era como los primeros frutos de su cosecha. Todos los que la devoraban tenían que cargar con su culpa. El mal le sobrevenía. Palabra de Adonai. Ahora vayamos a las lecturas sugeridas del Brit Hadashah. Iniciaremos en el libro de Mateo, capítulo 22, verso del 23 al 33. Al oír esto se quedaron asombrados y se alejaron de él. Ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moshe dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda, para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó a su mujer al hermano que le seguía. Verso 26. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Al final, todos murieron, y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Yeshua les respondió: El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder del Eterno, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Elohim les dijo? Porque él dijo: Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Así que Elohim no es un Elohim de muertos, sino de los que viven. Verso 33. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Continuamos en este mismo capítulo, pero vayamos al verso 41 al 46. Mientras los fariseos estaban reunidos, Yeshua les preguntó: ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el espíritu David lo llama Adón? Pues dijo: el Adón le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Verso 46. Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahora continuemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso del 12 al 15.
Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Elohim de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo, Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Hechos capítulo 5, verso del 27 al 32. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. El Elohim de nuestros antepasados resucitó a Yeshua, el mismo que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Adonai, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Verso 32. De esto somos testigos nosotros y también el Ruach HaKodesh, que Elohim ha dado a quienes lo obedecen. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso del 17 al 36. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Elohim le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a Joseph. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que se murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moshe, niño que agradó a Elohim. Durante 3 meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios, y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Verso 23. Cuando Moshe cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moshe creía que los israelitas sabían que Adonai los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que uno de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moshe huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó
y tuvo 3 hijos. Verso 30. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moshe se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Eterno que le decía: Yo soy el Elohim de tus padres. Soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moshe temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Eterno añadió: Descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto, y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. Verso 35. A este Moshe, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Elohim mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moshe liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el mar de los juncos y en el desierto. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso del 12 al 16. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la Torá, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: El Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 24, verso del 14 al 16. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Elohim de mis padres, de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, y tengo como ellos la misma esperanza en Adonai, de que habrá de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda al Eterno ni a los hombres. Y por último, acompáñenme al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso del 23 al 26. Por la fe, cuando Moshe nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moshe ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Elohim antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio del Mashiach
era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Pues bien, amada familia, hemos llegado al final de la lectura de la Parashá Shemot. Bendigamos al nombre del Eterno por su palabra, diciendo: bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, Eterno, que da la Torá. Amén, amén y amén. Padre eterno, en esta hora le damos gracias por su bendita Torá. En el Salmo 18, verso del 1 al 3 dice: yo te amaré a ti, oh Adonai, mi fortaleza. Adonai es mi roca, mi fortaleza y libertador, mi escudo, el poder que me salva, mi refugio. Yo clamo a Adonai, quien es digno de alabanza, y seré liberado de mis enemigos. Amén. Amén y amén. Bendito Rey. Gracias, Padre eterno. Gracias por ser esa roca fuerte, donde todos sus hijos, donde todo su pueblo, Padre eterno, los que hemos adquirido la ciudadanía israelita por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, tenemos en usted ese refugio, ese abrigo, ese consuelo. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Abba. Gracias, bendito Rey. A usted le damos todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias y bendiga a todo su pueblo, la casa de Israel. Estamos en sus manos, oh Adonai, y en usted confiamos. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech, Melech de Israel. Amén. Bien, amada familia, reciban un afectuoso y caluroso abrazo de parte de Elki Villanueva y su servidora Laura Guerra, desde el norte del país de México. Shabbat Shalom.